Hola amigos y amigas de Epicentro. Hace 2 años, en este mismo lugar, probablemente la librería más acogedora y más bien dotada del Perú, Book Vivant, entrevisté para iniciar la etapa de Hora de Leer en Epicentro al presidente Francisco Sagasti, que acababa de terminar el gobierno. Ahora, como una cábala, 2 años después, ahora que Epicentro está cumpliendo 2 años, pues me vuelvo a encontrar con él en el mismo sitio. Presidente, gracias por estar aquí en Epicentro, por darme esta entrevista. Muchas gracias, Jara Elvira, y a todos los oyentes, televidentes, las personas que fielmente te escuchan en Epicentro. Bueno, pues hace 2 años hablamos de un libro que recogía pensamientos y que no era exactamente pues un libro sobre el gobierno de transición y emergencia, pero este sí lo es Gobernar en tiempos de crisis. Es un libro que usted hace con 2 de sus asesores durante estos casi 9 meses de gobierno, Lucía Málaga y Giacomo Ugarelli. ¿Por qué decidió hacer un resumen tan detallado, presidente, de lo que hizo en esos 9 meses de gobierno? ¿Por qué estas reflexiones sobre un periodo de gobierno tan difícil y sobre el tiempo que usted vivió en la presidencia? Bien, mire, Claridad, como dices, es un resumen. No es todo lo que hicimos. Habría que ver el informe que preparó Violeta Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, en la cual sí va sector por sector, tema por tema. Por ejemplo, ahí no he incluido nada de lo que se hizo en medio ambiente, que se hizo muchísimo, 7 áreas protegidas adicionales, el área marina protegida más importante de nuestro país, la dorsal de Nazca. Y eso solamente, aquí básicamente me centro en algunos temas que fueron un poco más polémicos, y además el libro ya tenía una extensión muy larga y decidimos centrarnos solo en 4 o 5 temas. Y la idea era central, era muy sencilla, era transmitirle a la ciudadanía en general la idea de que el Perú es gobernable. Un colega periodista suyo hace unos meses me hizo una pregunta en un programa internacional: ¿es el Perú gobernable? Yo le decía, claro que sí. Pero ¿cómo si con tantos líos y problemas? Por supuesto que es gobernable. Pero mire usted, mire, le digo, por lo menos en el gobierno de transición y emergencia hicimos el intento de demostrar que el Perú se puede gobernar razonablemente bien, en democracia, con honestidad y con transparencia. Ese fue, y la idea central del libro es transmitir a una ciudadanía en general que está muy decepcionada de la forma en que operan los gobiernos, que al menos durante cierto tiempo hubo un gobierno que trató de hacerlo lo mejor posible. Yo leí el libro, hay gente que entrevista sin leer los libros, pero yo los leo y tengo que decirle que sentí, claro, todo este detalle minucioso que da en algunas cosas, pero quiero preguntarle si mi impresión es correcta. Sentí que a pesar de la emergencia, de las dificultades, de la urgencia, del sentido de urgencia del que usted habla permanentemente en el libro, usted gobernó con alegría. ¿Es así? ¿Gobernó con alegría? Mire, no sé si es con alegría, pero ciertamente no con tristeza. Eso sí se lo puedo decir. Cuando la gente me pregunta qué se sentía ser presidente, le digo, mira, es como un trabajo. Recordemos, yo había propuesto a otra persona, a Rocío Silva Santisteba, como presidenta del Congreso y como por sucesión constitucional. O sea que no busqué esto. Como dijo un colega colombiano suyo, un periodista, dijo que me tocó ser presidente. Entonces no es que es ni alegría ni tristeza, es simplemente una tarea por hacer. La única diferencia con otras tareas es que los términos de referencia son la Constitución. Ajá. Entonces, si uno no se conoce bien la Constitución, no puede cumplir adecuadamente con los términos de referencia. Aquí se trató de cumplir y hacer lo que la Constitución dice y gobernar en función del bien común. Para volver a cómo iniciamos y recordar esa entrevista que hicimos hace 2 años, después de que publicamos la entrevista, unas señoras vinieron a este lugar a decir: a este lugar nadie tiene que volver porque aquí estuvo Francisco Sagasti, y hay mucha gente que le pega muy duro a usted. Y quiero preguntarle a usted humanamente, ¿cómo siente todos esos ataques que le lanzan, que dicen cosas tan fieras sobre usted y lo que pasó? Bueno, mire, lo que siento con eso es más que todo una decepción, porque me parece una demostración del fracaso de la educación peruana.
Siempre hablamos del fracaso de la educación cuando decimos no hay agua en los colegios, en las zonas rurales no hay profesores, está mal calificado. Pero no nos detenemos a pensar que la educación de las élites, entre comillas, en términos económicos, en términos sociales, lo que ha estado reproduciendo es una serie de prejuicios a lo largo de muchos años. Ha fracasado la educación en el sentido de no fomentar un sentido de solidaridad, de respeto por el otro, en fin. Y en ese sentido yo me siento decepcionado, porque no solo son esta señora, ¿no? Y algunos amigos, y habíamos estado hablando de las redes sociales, antiguos compañeros de colegio, de la universidad, que dicen más barbaridades aún por las redes sociales, y más de una oportunidad me ha tocado estar caminando por la calle y recibir algún insulto. Todos ellos provienen, hasta el momento por lo menos, de las clases acomodadas o muy acomodadas. Y yo creo que aquí hay un problema de fondo, no solamente un problema educativo, sino que tenemos una buena cantidad de peruanos con condiciones económicas y sociales bastante razonables o confortables, digamos, que se siente amenazado, que se siente inseguro, que no tiene una concepción muy clara de que realmente se ha ganado todo eso por su propio esfuerzo y que cualquier intento de siquiera buscar una cierta igualdad de oportunidades o de posibilidades es una amenaza para su propia situación. Ahora, eso, como usted como lectora sabe, no es reciente. Eso viene desde el tiempo de la colonia y viene del tiempo de la República, en el cual las élites se sentían amenazadas y siempre estaban buscando una manera de diferenciarse del resto, ¿no? Entonces, yo entiendo eso, yo entiendo su reacción, entiendo sus miedos, entiendo su inseguridad y por lo tanto la reacción que tengo es una reacción de decepción, un poco de pena, pero yo no sé pelearme con toda esta gente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Es decir, realmente me da pena que sean así. Una de las conclusiones de su libro, quiero leerla, dice: la democracia es una antigua forma de gobierno que evoluciona y se renueva constantemente. Puede siempre mejorar, pero también empeorar. Asuntos tales como la captura del Estado, las tiranías de la mayoría y de la minoría, el desmedido poder del dinero en las elecciones, la distorsión de las regulaciones electorales y el impacto de las noticias falsas difundidas por las redes sociales requieren una permanente evaluación y revisión de las prácticas democráticas. ¿Usted cree que estamos empeorando? ¿Cree que esta democracia, la democracia en la que usted ejerció el poder, es incluso, se ha ido deteriorando y que lo que usted entregó hace 2 años está hoy peor? Lamentablemente creo que es así, ¿no? Y esto va, nota a pie de página, en contramano a cierto sentido de tranquilidad que algunas personas sienten porque ya están agotados y cansados de todo el cambio. Pero lo que estamos viendo es un progresivo deterioro institucional. En primer lugar, de las instituciones democráticas, parte de lo que digo allá, y dicho sea de paso, eso no es mi diagnóstico solo, es el diagnóstico generalizado de lo que está sucediendo, desgraciadamente, en muchos lugares del mundo con la democracia. Ahora, mientras estuve en Washington, tuve la oportunidad de conversar con mi antiguo amigo Moisés Naim, que ha escrito un par de libros excelentes sobre estos temas, y cuando uno termina de leerlos y ve lo que está pasando a nivel internacional, se da cuenta que en el Perú estamos, por decirlo así, en un laboratorio en el cual las cosas que se dan en otros lugares las hacemos aquí antes y de manera más visible y más fuerte. Entonces yo creo que en el Perú estamos en un proceso de deterioro democrático e institucional por ejemplo, la pérdida del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, por el copamiento de algunas instituciones, de personas que a todas luces no tenían las calificaciones adecuadas para postular al cargo, el repartir, bueno, yo te doy a ti este y tú me das a mí este, sin pensar en, digamos, el bien común, en cuáles son los objetivos nacionales, sino en objetivos personales. Y ahora recientemente los hemos visto con algunos congresistas aprobando leyes que los benefician para librarse de acusaciones penales. Es decir, hemos visto el caso, como lo menciono en el libro,
de una persona, bueno, un congresista, que hace una acusación de fraude, pide la instalación de una comisión y luego él termina presidiendo la comisión. Es decir, el concepto de conflicto de interés, de que yo no puedo ser juez y parte a la vez, parece que ha desaparecido de la escena. Y en ese sentido sí hay un deterioro. Ahora, no es irreversible, podría llegar a ser muy difícil de revertir si todo este proceso continúa y si vemos que este asalto a las instituciones independientes, como el Jurado Nacional de Elecciones, como la Junta Nacional de Justicia, como la OMPE o como la RENIEC, los organismos electorales, continúa y se consuma. Ahí sí ya estamos pasando a una etapa muchísimo más seria de copamiento de todas las instituciones y deterioro democrático. Entonces, rápidamente, para entrar al tema del Congreso, que usted me ha dejado la pelota ahí driblando, tengo que preguntarle concretamente. A los peruanos recientemente les aplicaron una encuesta en la que les preguntaron, el Instituto de Estudios Peruanos, ¿usted cree que el gobierno de Dina Boluarte es mejor, peor o igual que el de Castillo? El 51% dijo que es peor, el 27% dijo que es igual y el 19% dijo que es mejor. ¿Usted qué contestaría en esa encuesta? Bueno, yo creo que las evidencias están puestas sobre el grano, definitivamente peor. Los dos gobiernos son igualmente malos, diría, por razones diferentes, ¿no? Uno por omisión y el otro por comisión, si quiere ponerlo, ¿no? Pero, digamos, para alguien como yo, que se ha pasado muchísimos años tratando de ver lo que podemos ser como país, las oportunidades extraordinarias que tenemos, sobre todo en este momento tan difícil del mundo, con el cambio climático, con todos los cambios tecnológicos, etc. Cuando uno se pone un poco lejos, y yo he tenido la oportunidad de hacerlo nuevamente por 6 meses desde Washington en el Wilson Center, y mira el resto del mundo, mira el resto de la región, y se da cuenta que el Perú tiene realmente posibilidades y oportunidades extraordinarias por su diversidad de recursos naturales de todo tipo, lo que alguna vez he llamado la diversidad de diversidades. Pero no solo eso, aquello que muchas veces nos parece como algo negativo, puede ser algo muy, muy positivo, que es nuestra diversidad cultural y étnica, que por un lado nos impide reconocernos, pero por otro lado nos da una enorme variedad de respuestas culturales a los desafíos del futuro y formas de responder. La resiliencia se define como una capacidad de adaptación. Y mientras más variedad tiene usted en un organismo a su interior, tiene más posibilidades de articular respuestas. Si no tiene variedad y da la mala suerte que le toque ese problema, usted desaparece. Pero eso no es el caso del Perú. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Tenemos una enorme variedad de ecosistemas. Acabo de leer ayer un artículo sobre los problemas de la agricultura en Europa y en los Estados Unidos, que como son tierras de cultivo homogéneas, el calor, como en España, está devastando todo en este momento. Todo. Y lo mismo está sucediendo en Canadá, y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, con las cosechas de trigo y otras cosas más. En cambio, en el Perú, que tenemos ecosistemas de todas las alturas, en valles diferentes o distintos, en el cual un ecosistema es totalmente diferente al otro, donde un cultivo se puede poner aquí, se puede poner otro allá, fracasa este o se desplaza, mejor, tenemos otro. Y sin embargo no hemos hecho el esfuerzo, por ejemplo, de conocer a fondo nuestra biodiversidad, nuestra diversidad de ecosistemas y empezar a pensar a futuro. Muy bien. Va a haber un cambio climático profundo, vamos a tener periodos del Niño más frecuentes y más agudos y más fuertes. ¿Cómo tendríamos que tener una política agraria que nos permita, por nuestras únicas condiciones, ser uno de los que salen ganadores de todos estos cambios? Siempre que estamos estamos viviendo una situación difícil, pensamos, bueno, no ha habido peor momento que este. Eso es una condición humana. Cuando vivimos la crisis que lo llevó a usted a la presidencia, la caída de Martín Vizcarra, los 6 días de gobierno de Manuel Merino, el comportamiento de la gente, las muertes en las protestas, pensamos, bueno, no puede haber una situación más difícil y no puede haber un Congreso peor.
y entonces ahora me voy al Congreso. Ese Congreso, el que puso a Manuel Merino, pero que al final también lo puso a usted, es más presentable que el Congreso que tenemos hoy. ¿Era más presentable? ¿Usted qué opina? Mire, dos frases. Primero, una proveniente de la Biblia: por sus hechos los conoceréis. Y ahí me eximo de dar mi opinión, vea el resultado de uno y el resultado del otro. Pero también recordemos a Vallejo, nuevamente mi poeta favorito, cuando en uno de sus poemas humanos le preguntan, es decir, cuál ha sido el peor momento de su vida, el último termina diciendo, después de haber tratado, la última persona que se le pregunta, el peor momento de mi vida no ha llegado todavía. Ajá. Entonces, yo creo que el Perú, en cierta manera, se refleja. Es decir, nunca digamos que no podemos estar peor. Nos superamos. Somos extremadamente creativos en hacer las cosas mal. Usted ahora decía, bueno, somos como un laboratorio de lo que pasa. Hace unos días, un artículo académico de Alberto Vergara, él decía, bueno, esto es el laboratorio de Guatemala. ¿Usted cree que estamos en camino a ser, ya hemos sido calificados como una democracia híbrida, un régimen híbrido? ¿Usted cree que podemos ir a peor, que podemos pasar de Guatemala a Guateperú? Sí, definitivamente. Creo que en ese sentido Alberto Vergara tiene razón. Y ya he mencionado algunas de las posibilidades. Si se produce un copamiento total de las instituciones del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Jurado Nacional de Elecciones, estaríamos llegando a una situación parecida a la de Nicaragua, casi igual, parecida a la de Venezuela, lo que está yendo en este momento también Guatemala. Y de otro signo que es mucho más complejo porque realmente no es comparable directamente lo que está sucediendo en San Salvador. Pero además de eso, si uno ve lo que está pasando en Bangladesh, lo que está pasando en Pakistán, en otros lugares, hay una especie de patrón de comportamiento, de copamiento de las instituciones democráticas, usando, entre comillas, métodos democráticos por parte de los autoritarios. Esa película ya la hemos visto. O sea que yo creo que es perfectamente posible que eso suceda, ¿no? ¿Y por qué actúa con tanta impunidad el Congreso? ¿Por qué ha podido este Congreso hacer, usted en el libro cuenta, una conversación que tuvo en una controversia con el Congreso por una decisión que querían tomar que desequilibraba los poderes, pero ahora es porque no hay un contrapeso, es porque nadie les dice que no pueden hacer eso, que no pueden ir atropellando las instituciones? ¿Por qué lo hacen con impunidad? Porque se lo dejan, ¿no? Y ahí yo creo que es una falla del Ejecutivo. Es decir, jamás hubiera un operador. Una de las cosas que menciono en el libro también es que muchas personas no conocen cuál es la gama de recursos para el ejercicio democrático, real, abierto y transparente del poder. Y hay muchas posibilidades de hacerlo, hay muchas posibilidades de contrarrestar todas estas tendencias que hemos mencionado, ¿no? Y evidentemente el Ejecutivo no está usando todas esas herramientas. ¿Y cree que es porque no quiere o porque no puede? Mira, ahí no tengo la menor idea. Sería cuestión de preguntárselo a la Presidenta de la República si lo quiere o no puede. No tengo manera de entrar a su manera de pensar y las del Ejecutivo, ¿no? Y yo veo que hay personas dentro del Ejecutivo, unas cuantas personas a nivel medio y alto que están tratando de hacer las cosas bien lo mejor que pueden, pero están en un contexto extremadamente difícil de deterioro institucional que no permite de una forma u otra visualizar con este mismo esquema de relación entre Ejecutivo y Congreso, entre Congreso y Tribunal Constitucional, entre Congreso, Fiscalía y Poder Ejecutivo. No permite ver un funcionamiento lo suficientemente autónomo y respetuoso los unos de los otros como para garantizar un planteamiento de carácter democrático. Pero quisiera volver a parte de su pregunta y sobre lo que dijo Alberto Vergara, que me parece muy correcto en su libro sobre la situación, la tragedia de las democracias en la región. He visto 2 o 3 entrevistas a él, y no solo a él, pero cuando le preguntan qué hacer, él como analista dice, bueno, no tengo una salida, ¿no?
Y a mí me preocupa eso, me preocupa no solamente en él, sino en muchísimas personas. Yo, como tengo un sesgo ingenieril, siempre estoy buscando un puente, cómo se construye una salida, cómo se construye un camino, una vía o algo así, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es en este momento es cómo podemos salir de una situación, de un entrampamiento, como lo llamé hace 1 año y medio, cuando por primera vez planteé la posibilidad de un adelanto de elecciones generales. Eso lo planteé en marzo en un artículo en La República, lo replanteé con mucho mayor detalle en abril, al mes siguiente, en el diario El Comercio, y luego de ahí propusimos una serie de medidas que, de haberse aprobado, hubieran evitado la tragedia que fue estos últimos meses, no solamente del fallido e incomprensible autogolpe del presidente Castillo, sino todo lo que sucedió después con esa terrible tragedia de pérdida de vidas innecesaria e injustificada. Esa solución de adelantar las elecciones generales. ¿Sigue abierta? Yo creo que sí. Acabo de firmar un planillón nuevamente. Hay varios grupos que se han puesto de acuerdo entre sí. Ya no es uno y otro como era hace como 6 meses, sino que ahora hay una coalición de diferentes grupos que están recabando las firmas para poder darle al Congreso un mensaje muy claro, ¿no? Yo creo que aquí hay no solamente un problema de muy baja popularidad o ¿qué popularidad? Aceptación por parte de la ciudadanía al Congreso y también al Ejecutivo, sino que la única manera de salir esto es en un proceso de recambio institucional. Entonces, aunque parezca un poco utópico para algunas personas, dado los cambios que han introducido a los requisitos para tener un referéndum, creo que la presión pública y además decirle a la ciudadanía lo siguiente, Clara Elvira, hay salidas y las salidas van por aquí y por acá. ¿Por qué sucede? Es que si una persona en un momento de crisis, de incertidumbre y de miedo no ve una salida, está dispuesto a mantener el orden como sea, aunque ese orden vaya a causar más desorden después. Pero si usted plantea la idea de que sí hay salidas y que la salida significa esto y esto, puede tomar esta manera, ya empieza a cambiar un poco el ánimo. Se ve eso. Entonces, la tarea que hacen analistas políticos muy buenos es una primera tarea de demolición, de mostrar lo mal que estamos. La siguiente tarea que viene es indicar cuáles son las salidas dentro del marco democrático, constitucional e institucional que tenemos, y creo que sí las hay. Y una de ellas es adelanto de elecciones. ¿Usted ha hablado con la presidenta Dina Boluarte? No la conozco, nunca he hablado con ella, así como tampoco hablé en ninguna oportunidad con el señor Vizcarra. ¿No le parece que siendo usted el único presidente libre de procesos penales preocupantes, podría conversar con la presidenta y decirle esas cosas? ¿No le han dado ganas de hablar con ella y decirle, mire, entre en razón, yo conozco cómo ocurrió, darle una especie de consejo? Mire, nunca doy consejos a quien no me los pide. Y nadie me ha pedido un consejo. En algún momento, y lo menciono en el libro, el presidente Castillo... Están contadas. Está contado, me pidió eso. ¿Qué es lo que hice? Le llevé una ayuda a memoria de 6 páginas, que es parte de uno de los capítulos sobre qué fue lo que hicimos. Cuando me di cuenta que o no leía o no entendía, dije, bueno, hasta acá puede llegar uno, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Uno puede dar el beneficio de la duda hasta cierto punto. Nunca debe empezar descalificando totalmente al otro por malo que me parezca. Hasta que no lo demuestren fehacientemente, yo creo que hay que mantener el beneficio de la duda. Si estamos en una sociedad, no solamente en el Perú, sino en el mundo, en que hay puntos de vista muy diferentes y que no tengo por qué descalificar al otro porque piense distinto, tenga una ideología diferente. Lo que tengo que buscar es en qué aspectos podemos ponernos de acuerdo temporalmente
y luego avanzar en esa dirección y luego seguir con nuestras diferencias, pero ir conversando para encontrar aquellos puntos de encuentro en los cuales podemos tener una cierta convergencia, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte tiene un trágico balance, 61 muertos, 49 de ellos, digamos, en desarrollo de las protestas. Ella hace un balance el 28 de julio y dice, bueno, es que murieron en enfrentamientos. Yo sé que usted es un humanista, es un defensor de la vida y por eso le pregunto, ¿cómo nos podemos relacionar con un gobierno que tiene una actitud como el que tiene Dina Boluarte, la que tiene el gobierno de Dina Boluarte frente a la vida y el derecho a la vida? Bueno, yo creo que eso es un problema extremadamente serio y uno tiene que en estas circunstancias adoptar lo que el periodista Kaplan llama una actitud trágica, digamos, una manera de pensar trágica. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, en ese mismo discurso, ella empezó pidiendo perdón. Eso abrió en mí, bueno, caramba. Por lo menos es la primera vez de todo este momento en 6 meses, que pide perdón. Entonces, yo esperaba inmediatamente después, y si no en el discurso, algunos actos de contrición, como dice la doctrina católica. Uno pide perdón, tiene un acto de contrición, propósito de enmienda, y luego es absuelto, ¿no? Por lo menos temporalmente. Y sigo esperando. Todavía faltan esas otras muestras, o por lo tanto, para mí, ese primerísimo y pequeñísimo paso se ha quedado trunco. Yo creo que falta todo el resto. En segundo lugar, y aquí la tarea central, es decir, es en primer lugar no abrir paso a la impunidad. Es decir, aquí hay que ser muy claros. Y yo creo que todos hemos visto con horror esas escenas de video en las cuales algunos efectivos del orden disparan por la espalda. Y hemos leído los informes de los médicos legistas de que al menos unas 5 o 6 personas murieron por disparos por la espalda. Eso no es un enfrentamiento, eso es un espaldamiento, si quiere ser un poco cínico. Entonces, eso es imperdonable. Y ahí yo creo que uno tiene que plantear y dejar que siga la justicia. Pero yo creo que la ciudadanía sigue esperando ya ese segundo paso, tercer paso que debería dar el gobierno. Conversar con el gobierno mientras tanto, sí o no, eso ya es otro tema. ¿Por qué? Porque no depende solo del pasado, no depende solo de lo que se hizo. Depende de lo que queremos ser, depende de lo que queremos para el futuro. Si queremos seguir entrampados en esta situación, seguiremos mirando, como alguna vez dije en alguna otra entrevista, el Perú es un país que camina de espaldas al futuro. Andamos mirando lo que pasó esto, que no te puedo perdonar, así, vamos. Eso está muy bien mientras el suelo está parejo. Pero si el suelo está accidentado, caminar de espaldas es garantía de irnos abajo. Entonces, siempre desde que empecé a pensar en el Perú, en términos intelectuales, en términos políticos, hace muchísimos años, mi esfuerzo ha sido de tratar de darnos una media vuelta y mirar también el futuro. De acuerdo, esto tiene que ser sancionado, no puede haber impunidad. Pero, ¿qué debemos hacer para el futuro? ¿Vamos a seguir entrampados en esta espiral y esta vorágine de echarnos la culpa los unos a los otros? Yo creo que lo que nos ha sucedido desgraciadamente con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ya cumple 20 años, acaba de cumplir 20 años, es un ejemplo de lo incapaces que hemos sido de procesar nuestros duelos, nuestras tragedias, pero al mismo tiempo dar una mirada hacia el futuro, reconocer nuestros errores por lado y lado. Entonces yo creo que, si me pregunta qué se puede hacer, yo creo que aquí tendríamos que ser un poco más abiertos de mente y en algunos casos, por momentos episódicos, temporales, abrir la mente y decir, ya, acepto, usted dice esto y tal cosa. Ahora veamos qué se va a hacer futuro. ¿Usted va a cambiar o va a seguir haciendo lo mismo? Y por lado y lado, porque también recordemos que en estas
manifestaciones, en estas protestas, hubo quienes se aprovecharon, es decir, no me vengan a decir a mí que quemar las fiscalías, Claro, no que me hubo vengan a decir, violencia. no, esos son los criminales, todas las redes que se aprovecharon de eso y ahí no hay que tener ningún miramiento, ¿no? Presidente, cuando usted habla de las muertes y cuando nosotros, los periodistas, también hablamos de las muertes, algunos dicen, bueno, pero nadie habla de las muertes de Sagasti, porque también en el gobierno Sagasti hubo muertos en el paro agrario, en el paro, la protesta de los trabajadores agrarios. Y yo leí su libro y usted habla de eso y quiero que me diga cómo fue el comportamiento suyo y de su gobierno frente a lo ocurrido en Virú con esos fallecidos. Bueno, mire, en primer lugar, eso sucedió muy al principio del gobierno. Esto sucedió a las 2 semanas de que habíamos asumido y que recién ni siquiera teníamos el voto aprobatorio de confianza al gabinete. O sea, ahora, dicho esto, las primeras muertes del gobierno de Dina Boluarte ocurrieron a los 2 días también. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero en ese momento no habíamos logrado armar un gabinete, ni mucho menos, y yo creo que en ese sentido la cosa es igual. Ya, eso fue la primera muerte, una sola. Y esa sola muerte que identificamos con toda claridad, la persona inmediatamente que sucedió eso, se dio la instrucción de decomisar el arma, de suspender y ponerlo en detención a la persona. No recuerdo cuál es el término exacto, porque la policía tiene un conjunto de procedimientos muy elaborados para investigar a sus propios miembros, ponerlo a disposición de la Fiscalía y de la investigación interna y dar instrucciones muy, muy claramente. En ese momento se produjo un cambio de ministro del Interior. Y las instrucciones que se dieron después de tragedia de esa primera muerte fueron clarísimas, al igual que las que se habían dado. Operar de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución, en la ley, en los reglamentos operativos para el uso de la fuerza, que consideran todo un proceso gradual y que solo se puede utilizar las armas de fuego cuando hay un peligro inminente para la persona, la integridad física de la policía o de las fuerzas del orden en general. Eso es lo que sepan. Y desgraciadamente, unas semanas después, a fines de diciembre, se produjo otro incidente en el cual murieron 2 personas más. Y aquí se procedió exactamente a hacer lo mismo con toda celeridad, de poner a disposición, y yo mismo reiteré las instrucciones que se habían dado en el gabinete, al ministro del Interior, de mantener la paz, la tranquilidad y la calma, y eso fue lo que hicimos con toda claridad. Claro, cuando leía pensaba en la diferencia, porque lo que vimos aquí fue que al ministro de Defensa que estaba ejerciendo lo nombraron primer ministro. A los militares y a los policías implicados que participaron en las operaciones los condecoraron, les ofrecieron un bono y dijeron que estaban teniendo un comportamiento ejemplar, que habían tenido un comportamiento ejemplar. Eso es ofensivo para el país. Bueno, es lo que hizo, es decir, de ninguna manera se hubiera hecho algo similar en el gobierno de transición y emergencia que me tocó ya. Pero hay otra cosa muy importante que no digo en el libro porque ya era un poco largo, ¿no? Además de las 300 y tantas páginas que tiene, hay 75 páginas de referencias y bibliografía que están en el QR al final, ¿no? Pero una de las cosas importantes es que ¿recuerdan ustedes cómo fue el proceso electoral de 2021? Bueno. Los enfrentamientos, las amenazas, la posibilidad de violencia. ¿Cuántos actos de violencia vio usted durante el proceso electoral de 2021? Bueno, una masacre de personas en el Braem. Eso fue después de las elecciones y eso fue una masacre de narcotraficantes. Me refiero, violencia en el proceso electoral, ninguna. Nada. Y usted cuenta ahí cómo fue de difícil, porque incluso había gente que decía hay que suspender el proceso por el COVID, por toda la circunstancia, y ustedes Pero ¿qué fue lo que se hizo allí? Entre otras cosas,
se llamó a la policía, a las Fuerzas Armadas. Yo me reuní con los comandantes generales, me reuní con el director general de la policía, con el jefe del comando conjunto, antes de la primera vuelta, y con todo lo aprendido anteriormente y con la visión clara que tenía el gobierno de transición y emergencia sobre respeto a los derechos humanos, indicando que era su responsabilidad mantener el orden. Y lo hicieron ejemplarmente. No hubo un solo incidente de violencia. La pregunta que me hago, esa policía, esas fuerzas del orden, es la misma. ¿Qué es lo que cambió? Usted lo dirá. Que lo digan los oyentes. Presidente, ya que ha hablado de las elecciones del 2021, también tiene un capítulo sobre eso, y usted habla de el acoso que sufrió, digamos, no lo dice usted acoso, lo digo yo, para que declarara que había habido un fraude, para que pidiera cosas, para que se pusiera del lado de los fraudistas. Ayer hemos visto que el Tribunal Constitucional publicó su fallo en el que dice que ni siquiera la conformación de la Comisión del Fraude estuvo bien. ¿Cómo se siente hoy, 2 años después de toda esa tormenta alrededor del fraude? ¿Qué siente, qué sensación le deja en el cuerpo que hayamos perdido tanta energía en eso? La misma que tenía hace 2 años, mientras estaba sucediendo esto. Lo teníamos muy claro. Es decir, una de las cosas que a mí me parecía incomprensible es cómo aquellos defensores a ultranza de la Constitución de 1993, que es sagrado, que no hay que cambiar nada, que mover, me pedían explícitamente que la viole, que viole el artículo 118 y el 181, que dice con toda claridad que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones son realmente finales y no impugnables, incontrovertibles, y que contra ellas no cabe ningún recurso. Clarísimo. Y luego en el 118, en el numeral 10, se dice que el presidente de la República está obligado a cumplir y hacer cumplir las decisiones del jurado de elecciones. Por favor, quieren, digamos, preservar la Constitución, pero al mismo tiempo me piden que la viole. Un poquito de coherencia en ese sentido, ¿no? Entonces a mí le dije, pues yo fui, pero acá no había ni siquiera ninguna duda, Clara Elvira, ninguna duda. Eso está claramente establecido. Más aún, todas las misiones internacionales con las cuales me reuní, y la más numerosa que fue de la OEA, declararon, como cito en el libro de sus informes, que el proceso electoral fue ejemplar. ¿Y cómo va usted a ir a pedirle a una organización que ha dicho que es ejemplar, que diga que es fraude? Es decir, ya es desquiciado. Eso francamente muestra los extremos a los cuales llega el fanatismo político, y a mí me preocupa que todavía mucha persona de buena voluntad, y nuevamente es un testimonio del fracaso de nuestra educación de las élites, siga creyendo de que acá ha habido una conspiración total y absoluta cuando no hay la más mínima evidencia. Y cuando la misma comisión que investigó dijo que no había habido fraude, y la cito en el texto. Sí, y se gastaron un montón de plata. Bueno, eso es Presidente, ¿va a buscar algún cargo de elección popular? ¿Quiere estar en política electoral? ¿Va a poner su nombre para que alguien haga X? Mire, yo estoy todavía en el Partido Morado, estaré en el Partido Morado. Soy un militante de base, como le digo, y en ese sentido cumplo las obligaciones de cualquier militante. Pero en este momento no tengo en mente nada sobre cargos electorales. Lo que sí creo que puedo hacer es precisamente ayudar a buscar una convergencia entre grupos de buena voluntad que ahora, y además me duele, eso sí le digo con toda franqueza, me duele, porque yo he podido conversar con amigos empresarios con una visión de edad y sentirme con ellos, entiendo tu punto de vista, mira, vamos a buscar una salida. Y lo mismo con personas de buena voluntad de izquierda, pero le menciono el nombre de uno al otro y es como si no se pudieran poner de acuerdo. Creo que el papel que yo puedo jugar a estas alturas y con la edad que tengo es ayudar a buscar espacios de convergencia, por lo menos temporales, por lo menos puntuales, que nos permitan dar un pasito para institucionalizar las cosas y poco a poco ir construyendo el país que aquellos como yo y muchos peruanos sabemos que es posible.
Por eso siempre me critican que cito demasiado a Vallejo, que cito demasiado a Basadre, pero por un problema y posibilidad es eso, ¿no? Somos un problema por posibilidades extraordinarias. Ujú. Bueno, y para citar a otra autora que a usted le gusta, que ya la ha citado en un libro anterior, es Marguerite Yourcenar, termina su libro con una cita de Memorias de Adriano. Pero precisamente porque espero poco de la condición humana, los periodos de felicidad, los progresos parciales, los esfuerzos de reanudación y de continuidad, me parecen otros tantos prodigios que compensan la inmensa acumulación de males, fracasos y error. Vendrán las catástrofes y las ruinas, el desorden triunfará, pero también de tiempo en tiempo el orden. La paz reinará otra vez entre periodos de guerra. Las palabras libertad, humanidad y justicia recobrarán aquí y allí el sentido que hemos tratado de darles. ¿De verdad lo cree, presidente? Absolutamente. No solamente lo creo y lo practico. Y usted me ha preguntado qué voy a hacer en política. Tratar de que esos tiempos de tranquilidad, de felicidad, democracia, sean los más largos posible. Primero que lleguen y segundo que sean los más largos. Una cosa final que no la conversamos con usted anteriormente, la gente me pregunta ¿cómo se hace eso? ¿Cómo uno logra hacer eso? Y mire, uno de los discursos que di cuando era presidente fue el discurso del Inti Raymi. Y yo invito a todos los televidentes y oyentes que lo lean. Está en el otro libro. Está en el otro libro. ¿Y por qué? Porque nos tomó mucho esfuerzo tratar de mostrar la idea de que uno tiene que primero mirarse a sí mismo adentro. Darse cuenta cómo sus encontradas piezas, su retrete, como decía Vallejo. Y a partir de esa mirada, empezar a reconocer que uno tiene dentro de sí un poquito de todo el resto de gente. Y que si reconoce solo eso por un momento, se abre un posible espacio de conversación. Y con ese pequeño espacio se puede construir algo. Por supuesto que es posible. Lo único que espero, y ahí me preguntaba usted qué pensaba de ataques y todo, me decepciona, pero por un momento yo tengo no es un optimismo, es un realismo con imaginación y con certidumbre sobre lo que podemos ser. Que así sea. Presidente, gracias por estar en Epicentro, por ser tan deferente y darme esta entrevista para hablar de su libro y del país. Muchas gracias a usted, Clara Elvira, y a todos los televidentes y oyentes de este extraordinario programa.